cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, de todas maneras, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. También quiero invitarte, como ya te estoy invitando últimamente, pero para este fin de semana, si tienes el tiempo de ver estos dos canales, Dime Cómo Te Amas, que es un canal donde quizás encuentres situaciones similares a las que estás pasando con amor, por el amor y el desamor, y también algunos tips o algunas, digamos, consejos para aumentar esa autoestima. Igual entonces estaría yo diciéndote que si puedes ver el canal de Mensajes de tu Ser Interno, donde también hay mensajes para el amor y el desamor, y son mensajitos que nos ponemos acá, como quien dice, si se quiere, a analizar, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos quiere decir nuestro ser interno. Vamos entonces a ver qué es lo que hay para ti, mi querido Escorpio, qué es lo que se presenta, cómo está tu energía ahora con respecto al amor o al desamor, pasado, presente o futuro, para esa persona que estás invocando y que de verdad sientes que a lo mejor te está llevando, como quien dice, al cielo, o te está haciendo comer tierra. Sí, señor, porque a veces pasa, ¿verdad?, que uno se arrastra por alguien sin necesidad de hacerlo. Uno no debe hacer eso. Bueno, ahí vamos pues. ¿Qué hay? Hay una ruptura. Definitivamente hay una ruptura acá. Ay, mi querido Escorpio, ¿qué te puedo decir? Tomas decisiones definitivas en el amor. Hay una decisión bien definitiva que tú estás poniendo sobre la mesa. Déjame decirte, quiero ver otras cartas más que salen acá, porque sinceramente estás como muy, digamos, te empoderaste, ahora estás como muy recio, estás firme, determinante, corte es corte, ruptura es ruptura, se vino esa torre abajo y ya tú lo que estás es tomando otro tipo de decisiones con respecto al amor. Yo no sé, pero me está dando la impresión de que ya tú le estás dando la vuelta, le estás dando la espalda ya a esa persona del pasado. Vamos a ver qué tiene tu mente en sí. Ya saliste de ese, digamos, de esa miseria. Parece ser que, mira, fíjate lo que pasa acá. Tú necesitabas hacer, como quien dice, una explosión de esa torre, que se rompiera esa torre, que se viniera abajo para tú liberarte de esta miseria por la cual estabas pasando. Una miseria, entre comillas, de amor, ¿ok? No es miseria de hambre ni nada, sino una miseria de amor. Que esta persona quizás a lo mejor no te dejaba avanzar, que esta persona no te dejaba evolucionar, que era como quizás algo medio tóxico acá que se estaba produciendo, y entonces resulta que ya tú estás, como quien dice, saliendo de esa. ¿Qué será en tu corazón que hay? Sí, señor. Mira pues, dicho y hecho, tú te fuiste de esta relación. Probablemente fuiste tú quien tuvo que romper esa relación. Te fuiste de esa relación para buscar algo mejor, algo que realmente pudiera llenarte. Porque te digo algo, tampoco es que siempre uno está buscando el amor para llenarse. Uno puede también estar buscando otro tipo de cosas para llenarse. Y probablemente eso fue lo que hiciste, Escorpio. Te fuiste porque tú necesitabas algo mejor en tu vida. Quizás a lo mejor esta persona no es que era mala, pero resulta que no llenaba tus expectativas ya. Algo estaba pasando acá, no te dejaba, o a lo mejor se estaba como muy, como se estaba como, ¿cómo se llama esto? Se estaba apegando muchísimo, había como cierta toxicidad acá, había mucho control quizás, te manipulaba de repente a lo mejor, y no te estaba dejando realmente evolucionar, así, definitivamente, vamos a decirlo así. Y lo que hiciste fue agarrar e irte para ver las cosas desde lejos. Y no solamente eso, vas a ir a buscar nuevos retos. Aquí se te están viendo. Mira, a pesar de todo, las copas del amor estaban allí. Tú no es que tampoco a lo mejor te fuiste sin querer a la persona.
Probablemente igual queriendo a la persona, te tuviste que ir. Definitivamente, porque tú necesitabas otra cosa, progresar en muchísimas cosas. Y sí que te digo que vienen para ti algunas ideas o quizás a lo mejor hay para ti algunas que alguien quiere darte o quiere proponerte algunas ideas, pero a ti eso no te va a satisfacer. Quizás esta otra persona pueda estar queriendo venir como a proponerte algo, pero definitivamente ya tú sabes que por ahí no es. Ya estás viendo como que esa persona no fue capaz de realmente llenar tus expectativas como tal y ya definitivamente, aunque te pida una nueva oportunidad, yo pienso que ya tú no le das. Sí, señor, esta persona va a venir a pedirte una oportunidad, ¿sabes? Viene a pedirte quizás que lo repienses, que lo recapacites, que vuelva. Pero esta persona no se le está viendo como un progreso, como para convencerte de que podemos cambiar. No lo está mostrando. Sencillamente quiere que le des una oportunidad. Te pide una nueva oportunidad y tú le pides o le dices sencillamente no pierdas el tiempo en buscarme. Mira esto, no le queda más remedio que cambiar su ciclo de vida, mi querido Escorpio. Ya tú estás súper tajante, ya tú no quieres. Mira, aquí se nota claramente. Mira esto, de verdad que si quisiera volver otra vez a recomenzar, quisiera nuevamente, aunque su manera de ser no la va a cambiar tan fácil. No, señor. Esta persona no va a cambiar su manera de ser tan fácil. Aquí está. Esta persona quiere venir, como quien dice, por todo lo correcto, por todo lo que quiera. Quiere venir como a tratar, mira, a tratar de complacerte en algo, en lo que tú necesites. Pero es que es su manera de ser la que no deja realmente que esta situación avance. Ya tú estás convencido o convencida de que esta persona de verdad no te dejó evolucionar. ¿Por qué? Porque es una persona que dentro de todo ha querido como controlar la situación, ha querido como, ¿cómo te digo? ¿Cómo es la palabra? Cuando alguien manipular, eso sería la palabra, te manipula con sentimientos de tristeza, que se siente mal, que esto, que aquello, que no, porque no lo hace, que una sola lloradera, total que es una persona que de verdad por sus propios medios no ha querido evolucionar. Y tú has querido evolucionar y elevarte y subir, pero esta persona te ala y te zumba para donde estás, para ese hueco. Y realmente tú quieres salir de allí. Y efectivamente así lo estoy viendo. Sales definitivamente y ahora te sientes como quien dice feliz y pleno y plena por lo que hiciste. Te pregunto, vamos a ver, como quien dice, claro que sí, que esta persona por supuesto va a insistir, te va a pedir otra oportunidad y tú sencillamente con decirle o le vas a decir que no pierda su tiempo en buscarte porque ya tú es una decisión tomada. Ahora, yo pregunto, ¿habrá alguien nuevo para ti? Vamos a ver, aquí hay una carta que dice sí, otra que dice también sí. Aquí tengo extendidas las cartas, ¿ok? Aquí hay una que dice no. Vamos a ver otra y aquí hay una que dice sí. Definitivamente, mi querido Escorpio, viene alguien diferente para ti. En todas estas, tú pasas esa página definitivamente y con toda seguridad. Estás pasando esa página completamente y estás ahora en busca de un nuevo amanecer, de un nuevo amor. Hay nuevas expectativas para ti, definitivamente. No me queda la menor duda de que así es. ¿Qué energía puede estar quedando entre ustedes dos? Entre tú y ese pasado que ya se acabó. Definitivamente ya lo sacaste. O estás por eso, estás por sacar a esa persona. Definitivamente. No, mira, sí. Dudas y más dudas. Una gran cantidad de dudas que hay que ya realmente sientes que no es buena idea. Un regreso. Definitivamente ya tú quieres salir de todo esto. Veo entonces, en resumidas cuentas, una ruptura que estás produciendo tú, produjiste o vas a producir. ¿Por qué? Porque te sientes completamente o te sentías en la miseria total por el hecho virtualmente hablando, porque esta carta habla de la miseria del amor. Si es del amor, por supuesto.
hablando del amor, estás como quien dice, estando así, estás como pasando frío, estás pasando miseria, no vas bien en el amor, todo, no hay comprensión. Y ahora que está invertida, está saliendo de eso realmente después de esa ruptura. Y también tu corazón ha salido en busca de algo mejor para ti. A pesar de que estés queriendo, probablemente por las copas que están aquí paradas todavía, pero igual tú necesitas desprenderte e ir a buscar algo mejor para ti. En todos los aspectos, no necesariamente en el aspecto de amor, sino una evolución que necesitas. Pero tú sientes que esa persona viene otra vez a pedirte una oportunidad porque quiere volver otra vez, aunque haya sido tú quien haya roto, pero tú no le das el chance. No le das el chance porque ya te diste cuenta cómo es la persona. Es una persona manipuladora un poco, tóxica si se quiere, se ha aprendido muchísimo, se ha enganchado muchísimo en la relación o contigo. Siente que no puede hacer nada si no estás tú. O sea, la persona de verdad está metida en un mar de confusiones y un mar de toxicidad, pero no, esa no es la palabra. Un mar de dependencia, esa es la palabra. Un mar de dependencias. Gracias por habérmelo. Un mar de dependencia. Y entonces a ti eso no te sirve porque ni estás evolucionando tú, ni está evolucionando la otra persona. Entonces, esta persona, aunque está con el carro, no fluye como debe ser, esta persona sí que quisiera volver otra vez, sí que te pide una oportunidad, sí que quiere, pero no le queda más remedio, porque aquí se ve que esta persona igual no va a cambiar su forma de ser, aunque quiera hacerlo. Es una persona que de hecho no es mala persona. Quiere tener la intención de cambiar, pero no lo puede lograr, no lo logra. Es más fuerte que esa persona. Y tú, por otro lado, tienes un amor que viene para ti, con todas las de la ley, con muchísima, digamos, con muchísimo amor, muchísimas copas de amor. Y entonces, bueno, ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Escorpio, ¿sabes? Toma lo que te resuene y lo que no, tú sabes para dónde va.